él escribe una historia interesante que es como para ayudarnos a entrar en perspectiva con lo que en realidad hacemos aquí, ¿verdad? Como venimos a orar a Dios y en perspectiva con lo que Cristo hizo. Y creo que es como apropiada, creo que nos va a servir un poquito para lo que voy a hablar hoy. Entonces, crean que presten atención. En su libro, este libro se llama El Jesús que nunca conocí. Él contaba de que un ángel mayor estaba mostrándole a un ángel más joven lo maravilloso que es el universo. Dice que visitaron diferentes galaxias y vieron los flamantes soles, luego atravesaron las infinitas distancias que están en el espacio, hasta llegar a una galaxia en particular de 500 billones de estrellas. Mientras se acercaban a la estrella que nosotros conocemos como el Sol y a los planetas que lo orbitan, el ángel mayor señaló una pequeña e insignificante esfera girando lentamente sobre su eje. El ángel más joven la veía cuando el otro ángel le estaba señalando, tan fea y tan repugnante como una bola de tenis sucia, maloliente, ya que venía de ver las maravillosas grandezas que están en el resto del universo. Quiero que mires este planeta, le dijo el ángel mayor en particular. Dijo el ángel menor mientras señalaba con su dedo: bueno, lo veo muy pequeño y me parece bastante sucio. ¿Qué hay de especial con ese? Respondió el ángel mayor: es el planeta visitado. Respondió el ángel menor: ¿querés decir que? Se quedó sin palabras. Al ángel menor le costaba creer todo lo que su mentor le estaba diciendo acerca de ese planeta. Cómo este planeta pequeño, sucio e insignificante era el planeta visitado. ¿Querés decir que nuestro grande y glorioso rey bajó allí en persona? A esa cochina bola sucia. ¿Por qué haría algo así? Dijo el ángel joven. Mientras arrugaba la cara, continuó: ¿querés decir que se humilló tanto para ser una de esas criaturas extrañas y necias y raras en esa bola flotante? El ángel mayor: sí, y no creo que le guste que te refieras a los humanos de esa manera y con ese tono. Por más raro que nos parezca, los amo. Y tanto que se humilló y se convirtió en uno de ellos para levantarlos y que ellos puedan volverse a él. El joven ángel quedó en shock y sin palabras, ya que eso era algo fuera de lo que él podría comprender. Qué bonita historia, ¿verdad? Nos ayuda a entrar en perspectiva a lo que vamos a hacer. Y quisiera hacer algo diferente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Puede comunicar un atributo o algo, algo específico por lo que usted quiera darle gracias a Dios, pero especialmente algo relacionado con Dios mismo. Y después, cuando yo oro para iniciar, es que ya paramos de hacer eso. Entonces les invito a cerrar los ojos y en voz alta, si usted quiere adorar a Dios por algún atributo o algo, lo puede hacer. Quien quiera, ¿verdad? Puede. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Tú eres un Dios misericordioso todos los días, Señor. Padre, yo te quiero dar gracias por tu fidelidad, Señor, que es constante a pesar de nuestra infidelidad constantemente.
Señor, te damos gracias por tu grandeza, por tu infinitud, por tus bondades hacia nosotros. Porque indiferentemente si somos agradecidos o no, Señor, nos sostenes. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Te pido que nos hables a través de tu palabra, que podamos conocerte más. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te damos, Señor. Amén. Vamos a hablar sobre la gloria de Dios. De hecho, me tocó hablar sobre esto hace unas semanas. Me tocó predicarle a unos gringos en Heredia sobre la gloria de Dios, y me dieron este tema, y lo único que pensé es imposible. O sea, es demasiado difícil hablar sobre la gloria de Dios. ¿Verdad? No es algo sencillo para un ser humano poder hablar de algo que está más allá de lo que nuestra mente aún puede comprender. Por eso quise empezar con esta historia un poco que nos ayuda a traernos en perspectiva un poco, a entender de este Dios que hablamos, ¿verdad? Que está mucho más allá de hecho, el libro de Hebreos, creo que están estudiando ustedes Hebreos, dice que está en la luz inaccesible. Y de alguna manera nuestras palabras están limitadas. Nuestro lenguaje es simplemente para comunicarnos entre humanos y poder comunicar a Dios, pero aún todos los atributos y todas las ilustraciones y todas las imágenes o palabras elevadas que podemos utilizar para describir a Dios o su gloria se quedan cortas para realmente entender quién es Él. En los 50, 60 se escribieron 2 libros muy buenos que les puedo recomendar que los lean. Son libros chiquititos. Habían 2 escritores muy famosos, uno se llama G.B. Phillips y el otro se llama A.W. Tozer, y escribieron 2 libros, uno cada uno escribió porque estaban preocupados por el estado de la iglesia y lo que la iglesia pensaba acerca de Dios. De hecho, A.W. Tozer decía que veamos qué es lo que los líderes piensan acerca de Dios y nos vamos a dar cuenta de la iglesia del futuro. Y entonces estaba dando cuenta que la visión que la iglesia tenía de Dios era muy pequeña, era de un Dios muy pequeño. De hecho, el libro de G.B. Phillips se llama Su Dios es muy pequeño, Your God is too small, y el libro de A.W. Tozer se llama El conocimiento del Dios Santo, The Knowledge of the Holy. Sé que el de A.W. Tozer está en español, el de G.B. Phillips no sé si está en español, pero son 2 muy buenos libros. Y dice que lo que pensamos acerca de Dios es lo más importante. Lo que se nos viene a nuestra mente cuando pensamos sobre Dios es lo más importante. De hecho, muchos de ellos decían que probablemente nos reunimos a veces en la iglesia los fines de semana a adorar, pero nunca nos hemos dado de la tarea de conocer al Dios de la Biblia, sino al Dios del predicador, ¿verdad? Y entonces dice que probablemente nos levantamos y adoramos, y nos estamos adorando a nosotros mismos, no a Dios, porque nos hemos hecho a un Dios a nuestra medida. No hemos conocido al Dios de la Biblia. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es algo imposible, ¿verdad? Tratar de hablar un poco sobre la gloria de Dios. Entonces, si me permiten hacer algo un poco imposible, pero bueno, voy a hacer mi intento. Moisés le pedía a Dios, de hecho vemos una petición de Moisés, y le dice: muéstrame tu gloria, en el libro de Éxodo, en Éxodo 33, 18. Y básicamente Dios le dice: no puedo enseñarte mi gloria. No va a haber un ser que quede con vida que pueda ver mi gloria. Lo que te puedo mostrar es mi bondad. Entonces, de hecho, dice que lo escondió detrás, Dios mismo lo escondió detrás de una colina, y lo que hizo fue pasar su bondad. No hay un mortal que pueda ver el esplendor de la gloria de Dios y no quedar con vida, o quedar, ¿verdad?, sin palabras, teniendo un poquito de la gloria de Dios. Vemos el libro de Isaías, ¿verdad?, que
cuando Isaías tuvo una visión que ve al Señor y dice, voy a morir. Creía que iba a morir en ese momento, porque era tan impresionante. Y vemos todos los libros del Antiguo Testamento donde describen, de hecho el libro de Ezequiel dice que veía la gloria de Dios un poco y no encontraba las palabras. Ezequiel decía, es semejante a, o se parece a, pero no podía decir es esto, porque la gloria de Dios o Dios mismo no lo podemos definir aparte de lo que Él ya creó o hizo, y todo lo que tenemos alrededor de nosotros es lo creado. Yo puedo describirle a un chiquito en Papúa Nueva Guinea cómo es el básquetbol, porque le puedo escribir, ¿verdad?, un aro, ¿verdad?, le puedo escribir sobre cosas que él ya va a asociar. Yo no puedo asociar la gloria de Dios o Dios mismo. Dios está por encima de todo. Entonces vamos a estudiar un poquito qué es la gloria de Dios. Y vemos que en el Nuevo Testamento la gloria de Dios se revela a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, vamos a definir la gloria de Dios. ¿Quién se atreve? Le doy el micrófono. Que me defina la gloria de Dios. ¿Cómo la definirían ustedes? ¿Alguno que me levante la mano? Una luz que no se puede volver a ver más fuerte. Valiente, Charlie. Todos los lugares que preguntan ahí, levanta la mano, le da miedo. Buenísimo. Como una luz que, ¿qué dijiste? Que no se puede ni siquiera volver a ver. De hecho, hay algo interesante. Moisés sube el monte, no sé si recuerdan ustedes en Éxodo, a traer los mandamientos, que estuvo 40 días, 40 noches en el monte y tuvo esa comunicación directa con Dios, y baja Moisés. ¿Alguien recuerda qué pasaba con Moisés cuando bajó del campamento? Dice que todo el mundo se asustaba porque había un resplandor que salía de la cara de Moisés, que tuvo que taparse Moisés, porque venía de alguna manera de interactuar con esa gloria, con la gloria de Dios. Ahora, veamos qué interesante esto. La palabra gloria podemos traducirla, estoy buscando, ¿verdad? Y dice que es resplandor. Esta palabra no, esta palabra es en inglés. Luster, ¿qué es luster en inglés? ¿Cómo lo traducirían? Como brillo, como... Bueno, esplendor, magnificencia, honor, elogio, fama, renombre. De hecho, simplemente significa honor o excelente reputación. Entonces podemos pensar un poquito, agarrar esta palabra y de alguna manera asociarla con Dios. Entonces podemos decir que la gloria de Dios es ese resplandor, ese esplendor, esa magnificencia, ese honor, ese... De hecho, el que sigue creo que define un poquito. Es... El que sigue, creo que es el deslumbramiento público, o sea, el destello público de su infinito valor de Dios, y la exhibición pública de su infinita belleza y valor. Es el resplandor de sus perfecciones, y las perfecciones divinas o excelencia. Entonces vemos que la gloria de Dios tiene que ver algo con su renombre, su belleza, su esplendor. Voy a ver aquí para que sea más fácil. Entonces, ¿verdad? Vemos que tiene que ver con su... De hecho, Albert Einstein criticaba a las religiones con las que él interactuaba. Él creía en Dios, pero criticaba muchísimo a las religiones porque él veía tanta gloria en el universo que decía, los predicadores y los que comunican acerca de Dios no le hacen justicia al Dios que yo estoy conociendo, que estoy viendo. Había un predicador, de hecho, en el siglo XVI que se llamaba George Whitefield, predicaba entre 40 a 60 horas a la semana al aire libre, le predicaba a 10,000 personas. De hecho, habían registros que tenía una voz que Dios le había dado, ¿verdad? Van a predicarle a 10,000 personas y que todos lo escucharan. Que había registros que a 2 millas de distancia se escuchaba todavía la voz de George Whitefield. Y George Whitefield lo criticaban de ser muy dramático.
Y entonces la razón por la que George Whitefield lo criticaban, que era muy dramático, es porque cuando él predicaba acerca del Dios de la Biblia, terminaba de rodillas, lloraba, se tiraba en el suelo, y la gente se conmovía tanto que terminaba llorando también, la gente. De hecho, Dios lo utilizó para los grandes avivamientos de Inglaterra y en Estados Unidos, George Whitefield. Entonces lo criticaban porque decían, es demasiado dramático. Y entonces lo entrevistaron una vez y le dijeron, George, dicen que usted es muy dramático, ¿verdad? Porque usted se pone a llorar, usted se tira al piso, usted... Y entonces George Whitefield dijo, yo no soy muy dramático, es que yo quiero hablar de las realidades del cielo como realmente son. Y creo que él tenía razón. Él quería comunicar a la tierra o a la gente que tenía al frente las realidades del cielo, de la gloria de Dios. Y eso obviamente él decía, ni aún yo tirándome al suelo llorando puedo comunicar lo grande y glorioso que es el Dios que estamos enseñando. Salmo 19:1. Alguien que me lo lea, por favor, en voz alta, duro. Y ahora. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Me encanta ese versículo, ¿verdad? Porque dice, es súper claro, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos no dice que nos enseñan la gloria de Dios, se proclaman, hablan. El cielo no es la gloria de Dios. ¿Quiénes de los que están aquí, me gustaría que levanten la mano, quiénes le han tomado una foto a un atardecer? Casi que podría decir que el mayor porcentaje de personas ha tomado una foto a un atardecer. De hecho, si yo me pongo a hacer una estadística, que obviamente esto estoy bateando, no sé si es cierto, pero podría decir casi, tal vez los de aquí, los locales me pueden decir más, ¿cuál es la hora que más gente hay en la playa? Casi que puedo decir que es la hora del atardecer, ¿verdad? Porque todo el mundo llega y no es la hora de bañarse. El atardecer más bien la gente se sienta o están con el teléfono, o están viendo, o a veces, ahora están en una conversación, yo lo he hecho, está en una conversación a un toque, vea, ¿verdad? Tenemos que llevar a la gente a ver el atardecer. Dice Salmos 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Qué nos está diciendo los atardeceres o el firmamento? Está anunciando destellos, pinceladas, pizcas de la gloria de Dios. O sea, cuando yo me paro un atardecer y me tengo que callar por lo que estoy viendo, me está comunicando algo, me está comunicando gloria de Dios. ¿Quiénes no les ha pasado, antes de ver esta pregunta, quiénes les ha pasado que le toman una foto al atardecer y agarran el teléfono y dicen, ay no, la vuelven a tomar, ¿verdad? Porque dicen, no, o sea, no le hace justicia. No importa si usted tiene iPhone 14 Pro Max, creo que es el último, ¿verdad? No importa que usted tenga el iPhone o la mejor cámara, no le hace justicia a lo que usted está viendo. Y de alguna manera hay que usar una analogía porque lo que yo voy a hacer o estoy tratando de hacer no le hace justicia a la gloria de Dios tampoco. Ahora, ¿por qué es que Dios hace todo lo que hace? Pregunto, ustedes. Dios actúa en la tierra, Dios hizo la creación, hace que el sol salga, se ponga, nos hizo a nosotros. ¿Por qué Dios hace todo lo que hace? Pregunto. ¿Alguno me quiere responder? Para revelarse, ¿sí? Y podríamos decir de alguna manera, en otras palabras, para su gloria. Dios hace todo lo que hace para su gloria. De hecho, no solamente el atardecer o el firmamento o los cielos declaran la gloria de Dios, la creación entera declara la gloria de Dios. Yo tengo amigos míos que han estudiado medicina, son doctores, y dicen que mientras más se ponen a descubrir o estudian y ven la complejidad del ser humano, lo único que dice que él a veces estudiando tiene que adorar a Dios.
Porque dice, no puede ser que haya tanta perfección y detalle en el ser humano. Y creo que, ¿verdad?, entre más nos ponemos a estudiar sobre la creación, sobre cómo funciona el mundo. Yo, de hecho, cuando estaba en el seminario tenía un DVD de la BBC que se llamaba Planet Earth. Se llama Planet Earth, es una serie de episodios sobre el mundo y cómo funcionan en diferentes partes del mundo, o uno que se llama Human Planet, y a veces lo veía y me llevaba a adorar a Dios, ver cómo funciona el mundo entero, o las culturas, todo. Vemos que hay un creador, alguien que diseñó inteligentemente todas las cosas, y toda la creación misma proclama y habla sobre la gloria de Dios. De hecho, Piper creo que habla algo muy interesante. Dice que Dios hace todo lo que hace para mostrar su gloria, ¿verdad? Lo hace para mostrarnos su gloria y para el disfrute de todos aquellos que encuentran su mayor tesoro, que encuentran en Cristo su mayor tesoro. Ahí se ve la index, ¿vio? Todos los que encuentran en Cristo su mayor tesoro. O sea, de alguna manera Cristo nos ayuda a traducir la creación y poder, ¿verdad?, cuando tal vez podamos interpretar, como dice Romano, la creación entera que nos muestra que hay un creador, Cristo nos lleva a interpretarla de la mejor forma que podamos ver esa gloria para el mayor disfrute que podamos tener. Ahora, si pensamos en todo, ya sea la creación, la caída, Cristo, usted, el salvarlos a ustedes, Dios hizo todo lo que ha hecho para su gloria. De hecho, yo trabajé muchos años con adolescentes y una de las preguntas que comúnmente venían a mí de adolescentes es: ¿por qué, si Dios es todopoderoso, permitió que el ser humano pecara? Si vivíamos en el paraíso, vivíamos con Él, ¿por qué hizo que pecara el ser humano? El libro de Efesios me dice que Dios nos hizo para la alabanza de su gloriosa gracia, en Efesios capítulo 1. Y su gracia no hubiera podido manifestarse de la forma que se ha manifestado si no hubiera habido una caída. O sea, la caída dio oportunidad para que Dios pudiera mostrar atributos que tal vez nunca hubiéramos podido saborear como los saboreamos ahora, que hemos sido salvados. Ahora cantábamos. Increíble, ¿verdad? Que, no me acuerdo cuál era la última frase del coro que cantaron. ¿Por qué Dios me da de su favor? No tengo una respuesta. Ustedes que están aquí, ¿por qué Dios les dio su favor? No es porque ustedes son guapos o huelen bien o bonitos. No hay respuesta. Es por pura misericordia y gracia. Y experimentamos la gracia solamente después de la caída. Es misericordia. Entonces vemos que Dios, cada evento que ha sucedido o ha pasado, ha sido para su gloria. De hecho, vemos que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, creo que lo estudiaron ustedes. Dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma, la expresión exacta de su naturaleza, que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. A través de Cristo, el rescatarnos, su gloria se vuelve más hermosa para nosotros y para el mundo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué es que Dios te rescató y te perdonó? Isaías 43, 25. Dice el Señor: yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo, y nunca volveré a pensar en ellos. Dios los perdonó a ustedes para la gloria de Dios, para poder mostrar su bondad, para poder mostrarse al mundo. Y entonces podemos concluir que el fin último de Dios, el objetivo final de Dios, es defender y exhibir
la gloria de su nombre. Vamos a ver varios pasajes del Antiguo Testamento que me encantan porque ilustran cómo se ve un Dios que ha buscado de alguna manera defender y exhibir la gloria de su nombre. Números 14. ¿Alguien que me lo quiera leer duro, por favor? Que no sea doña Laura, ya me leyó doña Laura 1. Tiene que ser duro para que todos escuchen. Números 14, 21. Yo lo puedo leer. Dale. Pero tan cierto como que yo, el Señor, vivo y mi gloria llena toda la tierra. Tan cierto como que yo vivo, que yo, el Señor, vivo, mi gloria llena toda la tierra. Isaías 66, 19. Vale, ¿verdad, señor? ¿Qué más? Si son unos pueblos, tú a la iglesia. También a los costados lejanos que no han oído hablar de mi fama ni han visto mi gloria, ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Vemos que hay un deseo de Dios para que el mundo o la tierra entera se llene de su gloria. Este es de mis versículos favoritos. ¿Alguien puede leer? Habacuc 2:14. ¿Por qué se llenará la tierra con el conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren los mares? ¿Ustedes alguna vez han agarrado un bote, una lancha o lo que sea que han estado en el mar y vuelven a ver al fondo y dicen, no se ve nada, solo agua? Esa ilustración de alguna manera es lo que dice Habacuc. Así va a ser llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. El deseo de Dios es que la tierra entera se llene de su conocimiento, el conocimiento de la gloria de Dios. Ahorita yo estoy leyendo el Antiguo Testamento, en el libro de hecho de Josué, es el último libro que leí ahorita. Pero antes de Josué encontramos, en los libros antes encontramos Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y tenemos la historia de Faraón, ¿verdad? Y vemos las plagas. Y vean qué interesante lo que le dice Dios a Faraón en el Éxodo 9:14. Dice, porque esta vez voy a enviar, esto es Dios hablando, ¿verdad? Voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti. Ahora podemos las preguntas que muchos han hecho, ¿por qué Dios mandó tantas plagas? Dice, y contra tus funcionarios y tu pueblo. Y aquí sale la razón, el para qué dice, la razón, ¿verdad? Da el propósito de por qué mandó las plagas. Para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. 40 años después, ellos salieron después de las plagas, abrió el Mar Rojo, estuvieron en el desierto 40 años y después empiezan a entrar a la tierra prometida. En el libro de Josué, 40 años, si yo me devolviera 40 años y esta iglesia hubiera existido, probablemente muchos de aquí ni siquiera estuvieran, yo no estaría en este planeta todavía hace 40 años, ¿verdad? Tal vez ni pensado, y algunos de ustedes estarían probablemente alzados en los brazos. Hace 40 años, que era bastante tiempo, 40 años después, casi que de este evento, un poquito más de 40 años, encontramos el libro de Josué, donde los espías entran. Y vean qué interesante. En el libro de Josué, los espías entran y están con Rahab. Y Rahab es una prostituta pagana, no creen en el Dios de la Biblia. Y cuando los espías le dicen que son israelitas, ella piensa lo que sucedió hace 40 años. Y vean lo que dice Rahab. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran, y después de haber salido de Egipto. También hemos oído de cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón, Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. 40 años después, no había WhatsApp, no había Facebook, no había redes sociales, y ya la tierra conocía de la fama del Dios de Israel. Y decían, además no solamente conocían, sino que además decían
Dios es Dios, el Dios de ustedes, es que el Señor su Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Vemos otras historias, está Daniel, y vemos que cuando Dios libra a Daniel de los leones, ¿qué hace Nabucodonosor? Darío, en el capítulo 6, dice: no hay Dios como el Dios de Daniel, Él es el único Dios. Y Nabucodonosor dice: cualquiera que se meta con el Dios de Daniel se mete conmigo. Dios está empeñado en mostrar su fama y su gloria al mundo, y ha utilizado su pueblo siempre para hacer eso. ¿Cuál es la razón por la que Dios los creó a ustedes? Isaías 43 dice: trae a mis hijos desde lejos y a mis hijos desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria. ¿No les parece impresionante que yo, sin sombra de duda, sin titubear, puedo decirles aquí a ustedes: ustedes fueron creados para la gloria de Dios? Y puedo estar delante de cualquier grupo de gente y decirles: ustedes fueron creados para la gloria de Dios. Ahora, cambiando un poquito de marchas, ¿cómo vivimos nosotros para la gloria de Dios? Ya entendimos que Dios está empeñado en mostrar su gloria y que ha hecho todo lo que ha hecho para su gloria. ¿Cómo vivimos ahora para la gloria de Dios? Mateo 5:16 dice: hagan su luz brillar delante de todos. Aquí hay otra palabra, para. ¿Qué me dice el para? ¿Qué me da a entender el para? Propósito. La palabra para da propósito. El propósito de hacer brillar mi luz delante de todos es que ellos puedan ver las buenas obras. Ahora, ¿será que solo ellos puedan ver las buenas obras? No. Dice: y alaben a su Padre que está en los cielos. Yo me acuerdo que hace años yo vivía en San Francisco y fui a una pulpería, y la cosa es que compro unas cosas, pago con un billete de 2,000, me dan vuelto como de 10,000. Y entonces yo me lo meto ahora y digo: pucha, ¿verdad que si yo me quiere bendecir, verdad? Y en eso, ¿verdad? El Espíritu Santo me incomoda y ¿verdad? Como que no, o sea, tengo que ser honesto, me devuelvo, voy a donde la cajera y le digo: muchacha, es que yo le pagué con 2,000 y usted me ha devuelto de 10,000. Y la muchacha quedó impactada. Me dice: nadie hace eso. Nadie hace eso. Era una oportunidad de eso, para mostrar la gloria de Dios. Ahí estaba trayendo la gloria de alguna manera en algo pequeño, mostrándolo a otros en quién es el que yo he creído. Nosotros estamos yendo, yo estoy yendo regularmente todas las semanas a las calles de San José a dar de comer a gente de la calle, a habitantes de la calle. Ahorita yo estoy yendo, el grupo sigue yendo, y ahorita estoy llevando a otra iglesia una vez al mes. Hay preguntas que recibo regular de gente de la calle. Entre esas preguntas es: ¿por qué ustedes hacen esto? Un jueves en la noche, olemos mal, somos malagradecidos. ¿Nos ha pasado que nos tiran la comida? ¿Es esto? La tiran al suelo. ¿Qué hacen ustedes esto? ¿Qué vienen hasta aquí? Yo no voy a salir de las calles, yo no voy a salir de la droga. ¿Para qué hacen esto? La respuesta que más apropiada se me pudo venir a mi cabeza cuando le pude contestar a alguien de la calle de esto es: porque Dios hizo lo mismo conmigo. Yo soy malagradecido, a veces no huelo bien, me doy la espalda muchas veces, y sin embargo Dios me dio a su hijo y nos sirvió, y continuamente, constantemente, aunque yo me dé la espalda, Él me busca.
Entonces, el ir a las calles de alguna manera representamos al Dios que servimos, la gloria de Dios. Me acuerdo que uno aprende muchísimas cosas en las calles. De hecho, servíamos sopas, sándwiches, de todo, y a veces pasaba gente que salía del brete con bien vestidos, con todo, y llegaban así todos desgrados, que no hay una sopita para mí. Y yo, no, eso es solo para gente de la calle. Y me acuerdo que ese día me fui a mi casa, empecé a orar, y Dios, ¿verdad?, me trajo convicción en mi corazón. Yo no soy así. Yo hago que el sol salga sobre los justos y los injustos. ¿Verdad? Yo hago que llueva sobre los justos y sobre los injustos. Aquellos que me niegan, que le dan la espalda, aún a ellos los mantengo con vida. Y empezamos a dar de comer también a la gente que llegaba igual. Y a veces muchos de los grupillos de nosotros no entendían. Y nos decía la gente, de esta gente, escucha, es que ustedes sí son diferentes. Ustedes no hacen acepción de personas. Estaban viendo destellos en nosotros de la gloria de Dios. Mi pregunta es, ¿estamos viviendo para la gloria de Dios? Piper utiliza una buena analogía para poder describir o comunicar este concepto de cómo debemos glorificar a Dios o magnificar a Dios. Uno es o como un telescopio o como un microscopio. Pero un microscopio, yo lo pongo aquí sobre esta mesa y probablemente voy a ver bichillos que ni siquiera sabía que están aquí, que no se ven. Son demasiado pequeños para mi ojo. Pero el telescopio hace algo totalmente, podemos decir casi que opuesto. Yo lo apunto no a la mesa, porque no voy a ver nada, pero lo apunto al cielo y una noche estrellada, y pongo mi ojo en el telescopio y empiezo a ver majestuosidad, empiezo a ver planetas, empiezo a ver, no sé si ustedes han visto, obviamente ya ahora hay telescopios más conocidos, pero el Hubble, que era como lo que antes empezó a sacar imágenes del universo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo empecé a ver las imágenes del universo, de las galaxias, de hoyos negros, de estrellas, ¿verdad? Se queda sin palabras uno viendo estas imágenes. El telescopio lo que hizo es traer eso que yo no puedo ver, que es majestuoso, y poder ahora verlo. Piper dice, así es como deberíamos glorificar a Dios nosotros en esta vida. Tenemos que ponerle nosotros somos el telescopio al mundo entero, que por medio de nuestro pueden ver y decir, wow, yo no sabía que el Dios que usted creía, o el Dios de la Biblia, es tan gigante, tan enorme. ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? Pregunto. Decían que nosotros glorificamos lo que disfrutamos. Yo me acuerdo que hace años, 10, 12 años, no, más tiempo, empezó la moda de, a mí me gustan mucho los carros, mi tata siempre fue mecánico toda la vida, y obviamente me gustan carros de todo, desde los que corren hasta los 4x4. Entonces tenía un compa que era muy fiebre con los carros rápidos, y se compró una Impreza, y en ese momento estaban saliendo los Subaru Impreza y nadie tenía Subaru Impreza. Y me acuerdo que todos mis amigos como locos, y llegamos un día que nos quedamos de ver en tal lado porque él nos iba a dar una vuelta en el Subaru Impreza, y ¿verdad? Fuimos y chuzo el carro, volvimos, y todos, ¿verdad? Ellos como, es que chuzo el carro, no sé qué, cuando yo tenga, ¿verdad? Ese carro yo quiero. Y en ese momento yo estaba disfrutando demasiado a Cristo, y cuando me bajé del Subaru Impreza, lo único que pensé es, prefiero a Cristo, prefiero a Jesús. Y le conté a mi papá esta historia, que obviamente a mi papá le encantan los carros, y años después me dijo, es que mira que yo nunca me voy a olvidar de cuando usted me contó esa historia, y me dijo, prefiero a Cristo. De alguna manera lo que yo más disfruto, glorifico lo que más disfruto, y el mundo alrededor nuestro va a ver a Dios a través de lo que más disfrutamos.
¿Es usted Dios lo que más disfruta? Hay una historia buenísima, Richard Wurmbrand, de mis héroes de la fe. Richard Wurmbrand fue un pastor en Rumanía y lo metieron a la cárcel en la época comunista. Y Richard Wurmbrand básicamente lo torturaron. De hecho, hay un ministerio que se llama Voz de los Mártires, que probablemente muchos conocen, ustedes lo han escuchado. Voz de los Mártires fue fundado por Richard Wurmbrand. Y él escribió un libro que es como una biografía de ese evento que se llama Torturado por Cristo. De hecho, los regalaban antes. Es un libro chiquitito, buenísimo. Richard Wurmbrand cuenta la historia de una muchacha que tenía este deseo porque la gloria de Dios se viera al mundo. Igual que Richard Wurmbrand pasó en la cárcel por predicar, por mostrar la gloria de Dios al mundo. Y resulta que esta mujer dijo: la única forma que los guardias comunistas escuchen del evangelio es solo si me aprisionan. Entonces empezó a predicar y la guardaron, ¿verdad? La aprisionaron, y entonces empezó a comunicarles acerca del amor de Dios. Entonces la golpeaban, y cuando la golpeaban ella decía: es que yo solo puedo amar. Dios, dice, mi novio o Dios se ha derramado su amor sobre mí. De hecho, la palabra que se sabe en la historia de Richard Wurmbrand es que ella decía que mi novio ha derramado su amor sobre mí. Es tanto amor que aunque usted me pegue, solo puedo amar. Entonces, por más que me siga pegando, solo lo voy a poder amar. Y entonces dice que después de una paliza que le dieron, ella le dijo: vea su mano es demasiado linda. Dice: me imagino que su esposa le gusta cuando usted le hace cariños. Su mano no es para pegar, es para acariciar, y tiene mejor función cuando usted la acaricia. Y entonces dice: oh, mujer estúpida, y le pegó aquí, y dice que se desmayó. Cuando ella se levanta, dice que tiene los dos guardas, y los dos guardas le preguntan: ¿quién es ese novio suyo? Porque tiene sentido lo que dice ese novio suyo. ¿Quién es ese novio suyo? Y entonces dice que les empezó a hablar de Jesús, y dice que se convirtieron ahí. Y entonces les habló, ¿verdad? Obviamente en ese momento ya no conocía mucho, y les dijo que tenían que bautizarse. Y entonces le dijo, como pasó con el etíope: ahí hay agua, ¿por qué no me bautiza? Y entonces ella le dijo: no, es que solo los pastores, es lo que ella conocía, ¿verdad? Solo los pastores pueden bautizar. Y dice que entonces sacó la pistola y le dice: o me bautiza o la mato, ¿verdad? Entonces contaba Richard Wurmbrand que era como lo que Juan el Bautista decía, ¿verdad? Que algunos toman el reino de Dios por violencia. Pero el punto de esta historia que les cuento es: ella entendía que estaba aquí en la tierra para vivir para la gloria de Dios, y ella sabía que su tarea principal no era el disfrute personal. El disfrute personal lo encontraba viviendo para la gloria de Dios. Primera de Pedro 3:15 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, y estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Ven qué interesante. Dice que va a haber momentos en los que nos pidan responder a la razón de la esperanza que hay en nosotros. Yo, a mí me gusta hacer deportes extremos. Ahorita ando enfiebrado con endurear moto en la montaña. Y cuando yo empecé a hacer enduro, lo hice como en el 2008 al 2010. Vendí mi moto y vendí todo porque me fui al seminario a estudiar la Biblia. Pero salía con amigos míos que no eran creyentes. Resulta que ahora que me compré moto otra vez, contacté a algunos de esos amigos y empecé a andar con ellos. Y entonces, obviamente, por todo el trasfondo católico de nuestro país, en una parada que tenemos por ahí, me dice uno: ¿usted todavía sigue siendo sacerdote?
Entonces yo no, sacerdote no soy sacerdote, pero yo, me gusta a veces enseñar la Biblia, me gusta poder compartir. Y le empecé a contar varias historias y él, ¿verdad? Con los ojos pelados. Después tuvimos una parada en una pulpería y hablamos más, me preguntaba cosas y yo le digo, sería bueno que hagamos un estudio, tal vez un día de estos. En la noche me escribe, Varo, ya hablé con mi esposa ya estamos apuntados, así que dele cabeza a lo del estudio de Biblia. Yo claro, de fijo, lo dejé pasar a la semana siguiente, yo no pude salir fin de semana con ellos, él salió con otro grupo, y entonces le pregunto, Tigre, porque así le decimos todos, Tigre, ¿cómo le fue el fin de semana? Me dice, buenísimo, no sé qué, y me cuenta todo lo que hicieron, y me dice, hey, para que le dé mente, hablé con el negro, me dice, y el negro y la doña también están apuntados por el estudio de Biblia. Y yo, ¿verdad? Como bien, para esto vivimos, para la gloria de Dios. Si yo comparto con amigos míos no cristianos es porque de alguna manera quiero que ellos vean la gloria de Dios, para que ellos se pregunten de la esperanza que yo tengo. Y cuando yo digo anduve en moto, disfruté, la pasé bien, pero hay gente que está conociendo al Señor a través de esto. Esa es la razón. Abrí el estudio, tenemos 3 semanas, tengo 8 personas que no saben qué es un capítulo, un versículo de la Biblia, y están semana a semana, están leyendo la Biblia para que oren por este estudio de Biblia. Pero eso es. Ahora me pregunto también el otro lado, ¿por qué es que nadie nos pregunta de la esperanza que tenemos? Creo que muchas veces nadie nos pregunta de la esperanza que tenemos porque no se ve en mi vida que es lo que yo disfruto, o que esa es mi esperanza, o que vivo para la gloria de Dios. No sé si tiene sentido lo que digo. A la mujer de Richard Brombrand, cuéntanos quién es ese novio suyo, porque ellos estaban viendo algo sobrenatural que no habían visto. Hace poquito vi una historia de Instagram de una muchacha que es cristiana, pero dice que fue a un restaurante y va a pagar la cuenta y llega el cajero y le dice, no, ya se la pagaron. Entonces vuelve a ver ella, yo no conozco a nadie que me la va a pagar. Me dice, de aquella mesa. Se va ella a dar gracias a la mesa, entonces todos decían Casa Vida, no Sara. Parecía una iglesia, el nombre de una iglesia. Y entonces, hey, demasiadas gracias, no, para nada, no sé qué, como que ella hizo esta historia contando, ¿verdad? La historia que le acaba de suceder, y les dijo a ellos, hey, gracias por representar a Jesús tan bien. Les doy eso, les cuento como una idea creativa. Vico, que es un misionero en Papúa Nueva Guinea, vive en Papúa Nueva Guinea, está un año aquí en Costa Rica ahorita, contaba la historia de que él vivía en un barrio y que entonces él pensaba cómo poder comunicar la gloria de Dios en el barrio. Entonces dice que él se ponía a lavar los carros de los vecinos. Entonces los vecinos, ¿qué le pasa a este loco? Ay, ¿cuánto le debo? No, yo solo se lo quiero lavar, solo quiero compartir con usted, ¿verdad? Esta bendición de poder lavar el carro y que el barrio se vea más bonito. Y entonces dice que al final terminaban la casa comiendo, le hacían café, le hacían todo, y le daban una oportunidad a él de compartir su fe. Creo que ellos, todas estas historias, cuando topamos con estas historias o estos encuentros, la gente de afuera se pregunta cuál será la esperanza de ellos, porque están viviendo para Dios, están dando destellos de la gloria de Dios, de su generosidad, de su bondad, de su gracia. ¿Para qué le va a dar el carro al vecino? ¿Verdad? Yo hace poco, solo que cuento tantas historias, hace poco yo vendo a veces cosillas que me quedan ahí, chunches en Marketplace, creo que todo el mundo lo ha hecho. Un día vendí unas bujías que tenía que haber comprado, mi papá me embarcó, no eran. Entonces me contacta un señor de Esparza y me dice, ¿le sirven a mi carro? Le pregunto yo a mi papá, me dice, sí le sirven, se las mando, me las paga. Resulta que no le sirvieron las bujías. La cosa es que entonces, no, tranquilo señor, yo lo resuelvo. Me fui a Guacamaya, le compré las bujías, me costaron un poquito más baratas de lo que yo se las vendí, se las mandé y le di vuelto en Simpe Móvil.
El Señor no lo podía creer, que se las mandé y le di vuelto. Y vean, no les miento, todas las semanas me dice, ¿qué, mi amigazo? Me manda un audio. ¿Verdad? ¿Y usted qué más vende? Me pone. El punto con esto es, podemos vivir para la gloria de Dios. Y que lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y que la gente alrededor nuestro vea que tenemos una esperanza distinta a la que el mundo tiene. Vean un último versículo que leímos, con esto terminamos. Primera de Pedro 2:9. Dice, pues ustedes son descendencia escogida, real sacerdocio. Sacerdocio, la versión está rara, regio. En realidad es real sacerdocio. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Otras versiones dice pueblo adquirido por Dios. ¿Qué es esta palabra? ¿Qué comunica? Para. Normalmente yo leo esta primera parte y me siento amado. De hecho, esta primera parte Dios la utilizaba para el pueblo de Israel. De hecho, exactamente las mismas palabras, Dios utilizaba estas palabras para comunicarlas a Israel. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, ¿verdad? Y dice, ustedes son estos, Dios los ha rescatado a cada uno de ustedes o sea, me da un propósito. ¿Para qué Dios me rescató? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes están aquí y Dios los salvó, los rescató para que ustedes puedan, en otras palabras, vivir para la gloria de Dios, para poder comunicar. Recordémonos, en el Antiguo Testamento Dios utilizaba a su pueblo y los eventos para comunicar al mundo su fama, su gloria. Ahora Dios nos rescató a nosotros para poder comunicar a otros a través de nuestro su fama, su gloria, su perdón, su gracia, y para que hayan personas alrededor nuestro que empiecen a alabar a Dios por su gloriosa gracia, que antes no lo hacían. Y mi pregunta es, ¿estamos viviendo para la gloria de Dios? Eso es rápidamente lo que quería compartir con ustedes, y que ojalá nos motive a nosotros a vivir para la gloria de Dios. Preguntarle a Dios, ¿cómo puedo vivir para tu gloria? Yo me acuerdo en la iglesia que yo en Estados Unidos llamaba a la gente, decían, vengan, pásense en el barrio aquí alrededor, hay casas disponibles, para poder comunicar a los vecinos que tenemos alrededor acerca del evangelio, acerca de las buenas noticias de Cristo. Gente se pasaba, a vivir, y tenían esa mentalidad, yo estoy aquí en la tierra para vivir en misión con Dios, para vivir una vida que comunique a otros el Dios que yo he creído y la esperanza que hay en Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, y algo que no comuniqué es que la razón por la que querés que te veamos, que te prestemos atención, que te adoremos y que el mundo entero conozca tu gloria es porque no hay lugar que satisfaga más el corazón del hombre que Él. Eres el único ser que cuando llama atención para Él y lo hace de una forma desmedida, estás amándonos, estás amando al mundo, Señor. Ayúdanos a comunicar a otros y a vivir para la gloria tuya, Señor. Que las pinceladas de tu gloria nosotros seamos fieles comunicándolas en la forma que vivamos, y que también lo comuniquemos con nuestra boca a otros, verbalmente, porque tu evangelio es una acción verbal, Señor. Te pido que nos ayudes a comunicar tus verdades, tus bondades, y que podamos dar ejemplos en nuestra vida personal a otros, que los demás digan, quiero saber cuál es la esperanza que él tiene o ella tiene, Señor. Gracias por esta mañana, Dios, y bendice esta iglesia, que cada vez esta iglesia brille en el mundo, que brille en Nosara, que Nosara pueda decir, hay un lugar ahí que brille, o la gente de ese lugar brille en Nosara. Te damos gracias, oramos esto y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias.